Empezamos, mis queridos santos. Amén. Para mí es un gran privilegio que yo pueda ser un instrumento de Dios, un instrumento de honra para contribuir al bienestar espiritual de ustedes. Porque ¿de qué nos sirve lo que tenemos y aprendemos si no es para que lo demos? Porque de lo recibido de su mano damos. A mí no tengo otra razón para hacer lo que estoy haciendo, sino que soy simplemente un tubo por donde pasa el agua y un cable por donde pasa la corriente eléctrica. Soy un contenedor del Espíritu de Dios para convertirme en una bendición para ustedes. También saludo a los muchos que se conectan para este estudio de este libro, que es de gran bendición, y es un libro que escribí en el año 93. Ha bendecido millares de personas. Y bueno, nos tocó el turno ahora de tenerlo básicamente en vivo o en audio, de forma que alguien no tiene que estar mirando el libro, puede estar lavando los trastos, puede estar haciendo otra cosa, limpiando la casa, y puede oír este libro en su entereza. Ahora, Padre, yo pido que el espíritu de tu pueblo esté abierto, que la fe de Dios venga, Señor. Yo no quiero leer mecánicamente un libro. Yo necesito, Señor, el poder y la unción tuya para que yo pueda explicarlo y también bendecir a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos al capítulo número 2, los estados de tu mente. Y son 5 estados de nuestra mente. En sí es una mente, pero de acuerdo a lo que recibe o a lo que hace, va a estar afectada en 5 formas. Vamos a leer el Salmo 7:9. Fenezca, la palabra fenecer es muera. Muera ahora la maldad de los impíos o de los inicuos, mas establece tú al justo. Es una oración del salmista David. Fenezca ahora, sé que él oraba en contra de la maldad de los inicuos, pero entonces oraba a favor del justo. Mas establece tú al justo. Y algo que me pone a mí a pensar y me da mucha reverencia es porque el Dios justo prueba la mente y prueba el corazón, indicando que a Él no podemos engañarlo. Él sabe lo que pensamos con nuestra mente y sabe lo que percibimos y sentimos en nuestro corazón. Jeremías 17:1 lo dice en esta forma. Y ahora Dios habla en primera persona y dice: yo, Jehová, que escudriño la mente. No sé si usted quiere que Dios escudriñe su mente, así que usted va a ser más cuidadoso, ¿no? Que pruebo el corazón. Él prueba hasta las intenciones del corazón. Y de acuerdo a lo que Él escudriña en tu mente y encuentra en tu corazón, es que Él dice: para dar a cada uno según su camino. Porque tu camino empieza en tu corazón, pasa por tu alma, por tu mente, hasta que se sale por la boca cuando tú lo manifiestas. Yo escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo tomo la palabra de Dios muy en serio, hermano. Ahora, no son muchas las personas que son conscientes de la realidad de que Dios sabe y conoce exactamente la condición y el estado de la mente de cada ser humano. No importa cuál sea el estado de tu mente, Dios lo conoce. No solo lo conoce, sino que en su palabra está la solución para ordenar la mente del ser humano, del hombre. Pero antes tenemos que entender claramente lo que Dios dice en su palabra sobre los diferentes estados de tu mente, tanto la mente del creyente como la mente del pecador o del no creyente. Establecimos ya claramente en el capítulo anterior la importancia de que tú sepas quién está ejerciendo mayor control en tu mente, Dios o Satanás. Todo cristiano sincero, digo, yo hablo por mí, quiere agradar a Dios. En nuestras debilidades, en nuestra ignorancia, queremos agradar a Dios en todo lo que uno piensa, en todo lo que uno dice y en todo lo que uno hace.
Y no solamente lo quiere hacer cuando tiene las manos levantadas en alto, que todos parecemos santitos, sino cuando estamos en el trabajo, cuando somos provocados, cuando nos encontramos con una situación difícil, cuando somos tentados aún más allá de nuestras fuerzas. Aleluya. Yo quiero agradar a Dios. Y si ustedes están aquí es porque ustedes quieren agradar a Dios. Usted no vino simplemente a cumplir una cuota de un día más de culto, no. Usted vino porque usted ama su alma, pero usted ama a Dios, usted ama a Jesús, y espero que también me ame a mí. Amén. Ahora, ¿en cuántas ocasiones cristianos que aman al Señor se han encontrado haciendo cosas que no querían hacer? Son gente buena. En primer lugar, lo que siempre causa gran culpa y condenación. Yo hablo por experiencia. Parte de esto se debe a la poca revelación que hay en este tema de la mente en el creyente. El ser salvo no resuelve todos nuestros problemas, pero el ser salvo nos da la capacidad para nosotros mismos, con la ayuda de la gracia de Dios, podemos añadirle con la ayuda del Espíritu Santo, podemos atacar y podemos vencer esos problemas. Esta segunda sección de este libro es muy importante, porque te va a hacer consciente de cómo nuestra mente era antes de ser salvo. Te darás cuenta cómo algunos de esos rasgos de la mente vieja aún afectan el estado actual de nuestra nueva mente. Amén. Quedan residuos muchas veces, ¿no? Usted ha lavado una taza o ha lavado un traste y creyó que lo había limpiado bien, y lo pone a secar, y cuando se seca, por alguna razón la manchita que tenía pues se pronunció, y usted se da cuenta que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando uno se limpia, permitir que seamos limpiados completamente. Yo no sé de usted, yo quiero estar limpio en la sangre. Aleluya. Ahora, esta sesión, aleluya, de este libro es muy importante porque te va a hacer consciente de cómo nuestra mente era antes de ser salvo. Te darás cuenta cómo algunos de esos rasgos de la mente vieja aún afectan el estado actual de nuestra mente. Hay diferentes estados en la mente de cada persona, dependiendo del grado de corrupción al cual la persona ha llegado. No podemos negar que de acuerdo al nivel de pecado que reinó en la vida del hombre cuando era pecador, va a ser el tiempo que se requerirá para cambiar o renovar su mente, de forma que ésta pueda hacer la voluntad de Dios, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Es esta realidad lo que determina el tiempo que una persona necesita para poder crecer espiritualmente. ¿Alguien aquí quiere crecer espiritualmente? Amén. Eso indica que su espíritu va a crecer más de lo que crece su mente. No podemos esperar que una persona que viene al Señor con 40 años de haber operado con una mente corrupta y pecaminosa pueda de la noche a la mañana renovar su mente con la misma rapidez que lo hace una persona que solo le sirvió al diablo 5 años de su vida. Hay una diferencia de 35 años. Este libro no solo será de ayuda a los cristianos que empiezan en su caminar cristiano, sino a aquellos que hemos pasado una larga vida sirviendo al Señor como su pastor. Este libro nos ayudará a hacer esto que estudiamos hoy. No nos va a ser para juzgar a la gente o hacerle un psicoanálisis, no, sino que esto que aprendemos aquí nos ayuda para ser más pacientes con nuestro trato, especialmente con los bebés o con los niños espirituales. Por eso yo soy tan paciente, gloria a Dios. Así que vamos a empezar con el primer estado de la mente. A esta primera mente, esto Dios me lo dio a mí, yo no le he visto estos conceptos a nadie, yo lo recibí para escribir el libro. En primer lugar está la mente reprobada, y para cada mente tengo un verso. Y ahora vamos a Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta, y está hablando de lo peor. En Romanos es donde se habla del homosexualismo, se habla de hombres con hombres, mujeres con mujeres, gente que no tuvieron en cuenta a Dios. Y Pablo está hablando especialmente de la corrupción que había especialmente en Roma, porque era un imperio muy, muy corrupto. Y
Nos dice Pablo, y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, o sea, Dios no le importó, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Yo no quiero que Dios me entienda, que Dios me entregue a mí a una mente reprobada. Yo quiero que Dios me traiga convicción, aún por patear un gato que antes lo pateaba, para hacer cosas que no convienen. Ahora, de acuerdo a la Escritura, la mente reprobada es el resultado de haber rechazado el conocimiento de Dios. Así que no permitas que tu mente se repruebe. La Biblia en inglés nos dice que ellos no quisieron tener a Dios en su conocimiento, y por eso Dios los reprobó. La palabra reprobar es fallar la prueba, fallar el examen. Toda persona que ha sido enfrentada con la palabra de Dios y por su dureza la ha rechazado una y otra vez, puede llegar a este estado, el cual es muy, muy peligroso, porque hay personas que nunca salen de ese estado. Si leemos cuidadosamente el primer capítulo del libro de Romanos, eso sería otra noche, nos daremos cuenta que el estado pecaminoso y vergonzoso de las personas que se describen del verso 18 al 32, hombre con hombre, mujeres con mujeres, lo estamos viendo hoy. Y nos dice que ese estado era consecuencia directa de una mente reprobada, que no les importa. Una mente reprobada no es otra cosa que una mente rechazada o abandonada por Dios. Eso no indica que Dios no trató con esa mente una y otra vez. Pero llegó un momento que Dios dice, mi espíritu no contenderá más con el hombre. Porque en esta mente reprobada la persona pierde todo el temor a Dios. Señor nos guarde, Padre. Y a sus leyes de conducta establecidas, especialmente en los 10 mandamientos. La persona llegó a este estado mental porque no aceptó la verdad. Dice que como no recibieron la verdad, les fue enviado un espíritu de engaño. Y como no aceptaron la verdad, no le dieron la gloria a Dios, porque estaban buscando la gloria de ella. Y ahora la cosa es más difícil. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y esos vientos vienen desde el norte. En Estados Unidos se le están haciendo intervenciones, operaciones a niños de 9 años, porque se les zafó y dijo que él se sentiría mejor siendo una nena. ¿Entiende? Y la misma escuela, con esto que está pasando en nuestro país, ¿entiende? Le dice a los padres que lo tienen que llevar a una operación para que le cambien su sexo. ¿Qué sabe un niño de 9 años? Es normal que niños de 7 y 8 años se pongan las falditas de la niña, pero no es que tienen otro género, es pura curiosidad. Pero eso sucede cuando una sociedad se pervierte. Y yo oro por mi país, que Dios nos guarde, ¿entiende? Que especialmente Dios guarde el ministerio de educación, porque ahí es que se daña todo, en el ministerio de los libros que se traen. Ahora, una persona, podemos llegar a la conclusión que este es el estado de la cultura occidental, y estamos hablando del año 93, que de hoy, señores, una cultura o persona que nunca en el año 93 ningún país había aceptado el matrimonio sodomita, ningún país. Pero ya yo estaba hablando de eso. Una cultura o persona que nunca ha oído de Dios no puede tener una mente reprobada porque no tiene ningún conocimiento de Dios. Si consideramos el surgimiento de pecados que hoy están de moda, en aquel tiempo, hoy peor. Aún por las clases más altas y educadas de nuestra sociedad, porque son la gente más intelectual y que más estudian, nos daremos cuenta que son los mismos que Pablo dice en Romanos 1. Lea Romanos 1 cuando pueda, que son resultados de una mente reprobada, que ha rechazado intencionalmente la moral y la justicia de la palabra de Dios. Wow. Esta es la razón
por la cual es tan difícil convencer a un homosexual o a una lesbiana que lo que está haciendo está fuera del orden, la decencia y la moral. Ahora, había un tiempo cuando aún los no creyentes consideraban este tipo de conducta como algo fuera de lo normal y como algo inmoral, aún la gente que no asistía a ninguna iglesia. ¿Cómo entonces podemos explicar que hoy en día llamados creyentes defienden estos estilos de vida como una alternativa a aquello que Dios claramente estableció en sus palabras desde el principio? Varón y hembra los creó. Aceptemos de una vez y por todas la razón de este comportamiento. Esta es una gente que Dios se hastió de ellos. Dice que los entregó a pasiones desordenadas, de modo que deshonraban sus propios cuerpos. Y por no querer su verdad, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, los creyentes tenemos que cuidarnos de no rechazar el conocimiento de Dios y empezar a sustituir la mentira por la verdad para nuestra conveniencia. Una mentira que se repite muchas veces para ti se convierte en una verdad situacional. Es mi opinión personal que nadie llegó a tener una mente reprobada de la noche a la mañana. Fue un proceso de degeneración de tu mente. Wow. Fue un proceso lento de desobediencia y resistencia a la verdad de Dios. Yo creo que este es el estado del apóstata. El que traicionó la fe es un apóstata. No tuvo en cuenta a Dios. Detuvo con injusticia la verdad de Dios. Cambió poco a poco la verdad por la mentira. Y dice que no le dieron gloria a Dios, porque se dan gloria a ellos. Glorifican más la creación que al Creador. Que Dios nos libre de semejantes peligros, decía yo en el 93. ¿Qué diremos hoy? Amén. ¿Entendieron esta mente reprobada? Vamos a la segunda mente. Y vamos a Efesios 4, versos 17 a 19. Vamos a hablar de la mente entenebrecida. La palabra entenebrecida habla de estar en tinieblas. Ok. Voy a leer lo que nos dijo Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, Efesios 4, 17, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los que no son salvos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y eso produce dureza de su corazón. Wow. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La lascivia habla de un deseo desordenado, de un deseo más allá, que ya es un deseo que es inmoral. Ok. Se entregaron a la lascivia para cometer con insistencia, con avidez, toda clase de impureza. Usted conoce gente así, que ya perdieron todo sentido de moralidad y de respeto a las reglas sociales o a la palabra de Dios, porque es una mente que está en tinieblas. Hay una diferencia fundamental entre la mente reprobada y la mente entenebrecida. La diferencia estriba en que la mente entenebrecida es resultado de la ausencia de la vida de Dios en el individuo, lo cual produce ignorancia y dureza de corazón. Pablo, en su carta a los hermanos en la ciudad de Éfeso, les advierte que ellos no deben andar como andan los otros gentiles, los cuales tienen una mente en tinieblas, entenebrecida. Una mente entenebrecida, una mente en tinieblas, indica que la luz del evangelio no le ha brillado, y oscuridad espiritual. Todo pecador tiene este tipo de mente porque está muerto en delitos y pecados. En la luz del evangelio, lo único que puede cambiar la condición de una mente de esta naturaleza. Ninguna filosofía o educación puede traer luz a esta mente. El mismo Pablo dio la razón para esto
en otra escritura, en 2 Corintios 4:4. Por favor, Él nos dice: el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, les cegó la mente, por eso tienen una mente bajo tinieblas, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Con esta mente la persona no puede ver a Jesús, no puede ver la realidad que Él es la luz de Dios para alumbrar tu mente y tu camino. Las tinieblas en el corazón y la mente del hombre son resultado de la influencia espiritual de Satanás sobre los incrédulos y de la ausencia de la vida de Dios. Cuando tú recibes la vida de Dios, recibes la luz de Jesús, porque tu espíritu se prende. El espíritu de Dios hay en el hombre, y el espíritu dice que el espíritu es la lámpara de Jehová, es el espíritu del hombre. Ahora, a diferencia de la mente reprobada que rechazó el conocimiento y la iluminación que un día tuvo de Dios, la mente entenebrecida nunca tuvo ese conocimiento y esa revelación. Si entendemos esta diferencia, entenderemos por qué es más fácil hacer cambiar a una persona con una mente en tinieblas y no a una con una mente reprobada. En un sentido, Dios juzgará más severamente a una persona con una mente reprobada, porque en un tiempo conoció a Dios, que a una persona con una mente entenebrecida que nunca ha recibido la luz del evangelio. De acuerdo a las instrucciones de Pablo a los Efesios, hay la posibilidad de que aun siendo cristianos andemos en la vanidad. La palabra vanidad es vacío. En el vacío de una mente, usted no puede dejar su mente vacía. Por eso necesita palabra verdadera. No puede andar detrás de cuentos de calleja, como decimos allá. Usted tiene que llenar su mente con la palabra de Dios. Usted debe estar expuesto a él. Usted debe tener siempre un libro o algo que usted pueda, ¿entiende? Claro que usted puede leer lo que está pasando en el mundo, pero no se llene porque lo va a deprimir. Wow. Tenemos que entender. Aleluya. Wow. Si no fuera así, Pablo no les hubiera advertido las palabras de Efesios 4:17. Aleluya. Tenemos que entender que aunque somos cristianos, hay áreas de nuestra mente que están en tinieblas. Donde falta la luz, que hay tinieblas. Las tinieblas es simplemente falta de luz. La cura para esto es la vida de Dios. Diga, la vida de Dios. La vida de Dios. Y el conocimiento de la palabra. Estudie la palabra. Es por esta razón que un creyente no debe permanecer ignorante de la luz de la palabra. Por esta razón es que soy tan insistente enseñando la Biblia, capítulo sobre capítulo, verso sobre verso, y no venir con fantasías, con leyendas, con fábulas que a nadie cambian. Es la palabra de Dios la que nos salva. La palabra dice que nacimos de la palabra de Dios. Wow. La cura para esta mente es la vida de Dios y el conocimiento de la palabra. Es por esta razón que un creyente no debe permanecer ignorante de la luz de la palabra si quiere vivir en victoria contra el pecado, que es resultado de una mente vana que está en tinieblas. Las tinieblas no es otra cosa que falta de luz. Las tinieblas esconden el pecado muchas veces de ti mismo y ni tú te das cuenta. Por eso necesitas un mensaje de luz. Necesitas una teología de luz, de santidad absoluta. ¿Entiendes? Aunque tú no puedas caminar en santidad absoluta, pero tienes que verlo como la meta. Así que yo vivo. Y eso me hace que mi vida sea muy estrecha. Y a veces muy difícil porque me la pongo fuerte. Pero es la única forma porque yo me conozco a mí mismo. O sea, yo no puedo ser tibio. No puedo. Porque yo soy una persona muy creativa y también puedo ser muy creativa para el mal. Pero yo todo eso, por eso yo estoy siguiendo a Jesús, buscándolo, porque yo no quiero perder el premio. Y como le dije, no quiero estar allá en el cielo, aleluya, como esos que pagan $10,000
para ir a unas olimpiadas y después, como no tienen dinero para las taquillas, tienen que comprar una taquilla de $20 y están por allá lejos que no ven absolutamente nada. Yo no quiero estar en el cielo por allá en los bridges, en lo último allá arriba. Yo quiero estar lo más cerca de Jesús y lo más cerca de la gloria de Dios. Alguien diga aleluya. ¿Quiere que diga algo que nunca lo he dicho ninguna vez y lo voy a decir por primera vez? ¿Sabes qué? ¿Cómo es que yo voy a poder acercarme a Dios? Porque dice la Biblia, Dios es luz. De la única forma que yo puedo acercarme a Dios es, escuche esto es, le tocó a ustedes hoy por primera vez escucharlo. Mientras más luz eres tú, más te puedes acercar a la luz. Trabaja con tu espíritu, llena tu espíritu de luz. Ora, busca a Dios. Si tienes el bautismo del Espíritu Santo, ora en el Espíritu, ora en lenguas, para que se te prenda la lámpara. Y mientras más luz tú produces, en sí no es que producimos, sino que reflejamos. Mientras más tú reflejas, mientras más cerca estás de Dios y no te hace daño. ¿Se da cuenta usted que la gente que más se quieren acercar a Dios son los que están más cerca de Dios? ¿Se da cuenta que es yo no quiero ser fanático, son los menos que se acercan? ¿Por qué? Porque hay tinieblas en ellos y las tinieblas le huyen a la luz. Pero la luz busca la luz. En tu luz veremos tu luz. Wow. Bueno, vamos entonces a la tercera mente. El tercer estado es la mente carnal. Esta es una de las más normales. Romanos 8:7, estoy leyendo de la Biblia en inglés. Porque la mente carnal es enemistad en contra de Dios. La mente carnal. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. No puede. ¿Usted quiere sujetarse a la ley de Dios? Para usted, no 17, Romanos 8:7. Si usted se quiere sujetar a la ley de Dios, tenga una mente espiritual. La mente carnal es la mente que es controlada y manipulada por la parte física y emocional del ser humano. Entiéndase el cuerpo y el alma. El cristiano que no ha renovado su mente con la palabra de Dios está operando en una mente carnal. Este cristiano, aunque ha tenido una experiencia de salvación válida y genuina, no ha aprendido a someter su mente a su espíritu renovado para así manifestar la vida y el carácter de Jesús al mundo. Lo que indica que un cristiano es carnal, porque ese es el estado de su mente. Pues como el hombre piensa, así es él. Vimos al principio de este libro que las obras de la carne en el creyente son resultados del estado carnal de su mente. Una persona es carnal porque la mayor parte de su tiempo piensa en las cosas de la carne. ¿Y por qué piensa en las cosas de la carne? Porque no ha puesto la mirada en las cosas de arriba. No se ha llenado de la palabra de Dios y no ha permitido que el Espíritu Santo tome control absoluto de mi vida. Levantemos la mano al cielo y dile: Espíritu Santo, toma control absoluto de mi vida. Monitorea mi vida. Inspecciona mi vida. Habla mi vida. Queremos hacer la voluntad de Dios. Yo renuncio a una mente carnal, a una mente emocional, a una mente psíquica simplemente. Oh, gracias a Dios. Ahora, no olvidemos que nuestra mente, especialmente los que no eran creyentes, estaba condicionada por muchos años para satisfacer nuestro cuerpo y nuestros deseos del alma. Ahora que somos salvos, el conflicto es mayor, porque Satanás sabe que hay un cúmulo de información en nuestra mente que él depositó, la cual él puede usar para que nosotros terminemos haciendo su voluntad. Eso indica basura adentro. Basura adentro hay que sacarla para meter entonces la palabra de Dios. Tenemos que hacer una obra de sustitución.
una obra de renuncia, que renunciemos, dice, al oculto y vergonzoso. Y hay gente que defienden esa carne, defienden y no quieren soltar esas obras de la carne, y son religiosos, ¿no? Que así somos los Martínez, o así somos los Rosarios, o así somos los venezolanos, o así somos los puertorriqueños. No. Ahora, esto causa que la persona con una mente carnal esté en enemistad contra Dios, y es salva, pero está en enemistad, no puede tener comunión con Dios, no tiene deseo por Dios. ¿Por qué? Porque no está haciendo su voluntad, y Él lo sabe, su espíritu lo sabe, y aún mantiene la amistad con el mundo por medio de lo que piensa y lo que hace. Usted ha visto cristianos que no hay mucha diferencia entre ellos y el mundo, hacen las mismas cosas del mundo, ven las mismas películas del mundo. Algunos hasta se empinan el codo igual que los del mundo. A ellos les dice Santiago 4:4, o almas adúlteras. ¿Qué es un alma adúltera? Es un alma que está casada con Dios, que está casada con Jesús, pero está teniendo affairs con el mundo y con el diablo. O sea, este es un cristiano. Él no le está hablando a pecadores o almas adúlteras. Alguien que se supone que esté casado con Dios, que esté casado con Jesús, que no tenga relaciones ilícitas con el mundo, que no se acueste con el mundo. Pero hay cristianos que se acuestan 6 días con el mundo y quieren simplemente acostarse con Jesús un día el domingo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Yo no quiero ser amigo, yo quiero tenerlo de amigo porque Él tiene mucho que darme. Él es quien me salva, Él es quien me sana, Él es quien me prospera, Él es que hace que mi vida se alargue más. ¿Te crees yo soy tonto? Yo sé lo que estoy haciendo, porque lo que el hombre sembrare va a cosechar. El que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar ¿qué? Corrupción. Ahora, con razón Pablo nos dice en Romanos 8:6 que la persona con la mente carnal aún estaba a los efectos de la muerte espiritual, aunque se llame hijo de Dios. Y es hijo de Dios. Por esa razón no se puede sujetar a la ley de Dios, porque la única forma de yo sujetarme a la ley de Dios es hacerlo con una mente controlada. Escuche esta expresión, que yo la uso mucho: una mente controlada por la ley del Espíritu de vida en Cristo. Cristo viviendo en ti, Cristo sustituyendo tu ego y tus deseos, Cristo pensando en ti, aleluya, Cristo hablando desde adentro. Una mente carnal responde al cuerpo y a las emociones del hombre, en lugar de responder al Espíritu resucitado que reside en cada persona que ha nacido de nuevo. Diga conmigo: yo he nacido de nuevo. Por lo tanto, en mí reside la voluntad de Dios. En mí residen deseos hacia Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, la Biblia nos dice que podemos darnos cuenta de la persona con una mente carnal por un sinnúmero de rasgos y actitudes. Y aunque no esté en esta lección, puede ir y ver que la persona carnal es la que produce las obras de la carne. La persona espiritual produce los frutos del Espíritu. Interesante que a lo de la carne se le llaman obras, porque es la vieja creación obrando. A lo del Espíritu se llaman frutos, porque yo no los produzco, yo simplemente soy el terreno donde Cristo está sembrado, y Él en mí es quien manifiesta los 9 dones del Espíritu. Empieza con amor, gozo, paz, etc. Es fruto. Hay una diferencia: uno es obra, el otro es fruto, y es obra de la carne. Es obra, por eso le dice las obras de la carne. Y dice que hay una lucha entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Wow. Pablo dice, bueno, la persona con una mente carnal,
usa ciertas experiencias sobrenaturales, sí, psíquicas, pero no espirituales, para manifestar su superioridad espiritual sobre otros creyentes. Son orgullosos, son vanidosos. Pablo dice que la mente carnal hincha o enorgullece a la persona, y ello impide que la persona pueda recibir las verdaderas bendiciones espirituales y el cambio que requiere. Él nos da un consejo, el cual es válido hoy en día, poderoso. Colosenses 3:18, por favor. Y Él nos dice a nosotros, yo recibo esto con mansedumbre: nadie os prive de vuestro premio. O sea, que nadie te prive de tu recibir tu recompensa eterna aquí y allá. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Sea. Nosotros creemos en el ministerio angelical, pero nosotros no le rendimos culto a los ángeles. Y dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. ¿Por qué razón? Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esta gente puede fácilmente terminar yendo donde el hechicero, yendo donde el brujo o donde el santero. Cuando aparentemente Dios no le contesta, le pasa lo mismo que le pasó a ¿quién? A David. Cuando se fue el Espíritu de Dios de él, como ya Dios no le hablaba, tuvo que ir donde Satanás para que le hablara. Siempre que tú veas una persona con un espíritu de superioridad, es un espíritu de vanidad que está operando en una mente carnal. El fruto de una persona espiritual es sencilla, es humilde, es amorosa, es compasiva y es condescendiente. Y no busca lo suyo, busca lo de los demás. Es este orgullo lo que lleva a la persona a manifestar otra característica en su vida espiritual. Sin lugar a duda, el cristiano con una mente carnal hinchada siempre se constituye un instrumento de división en la vida corporativa de la iglesia. Son los que dividen iglesia. En mi larga experiencia pastoral, y hoy sí que es larga, me he dado cuenta que las personas que comienzan la división y la disensión en las iglesias son aquellos que creen que son más espirituales y ungidos que el mismo apóstol o pastor. Y a mí me ha pasado. Cuando tú hablas con estas personas, inmediatamente descubres que están hinchados por el orgullo, que es una manifestación de la mente carnal. El apóstol Pablo entendía esto muy bien. Por eso, sin tener reparos, le dijo a los cristianos de su iglesia en Corinto, que era su iglesia, le dijo, ustedes son una bola de carnales. En mi libro usé la palabra masa de carnales, pero me gusta, son una bola de carnales. 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos unos con otros, contiendas unos con otros, disensiones, divisiones unos con otros. Él le pregunta, ¿qué? ¿No sois carnales? Y sabe una cosa, y eran los más que hablaban en lenguas. No querían ni predicar, que querían pasándose los cultos hablando en lenguas. Dice, ¿no sois carnales? Y andáis como meros hombres. En otras palabras, andan en la vieja naturaleza todavía. Ahora, se ha predicado mucho que cristianos con una mente carnal son los que adulteran, son los que mienten, son los que se emborrachan, son los que fuman. Pero se nos ha olvidado enfatizar que hay un grupo de cristianos que nunca en su vida pensarían hacer estos pecados que acabo de funcionar, pero son también carnales. Porque son carnales alguien que no camina en los 9 frutos del Espíritu. No está manifestando a Jesús, que es el origen de tu espiritualidad, no es tu disciplina. Es la revelación de Jesús en ti. Porque no caminan en amor, no caminan en paz y en armonía con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Son divisores, gente difícil. No hay forma que tú los puedas complacer. Ya yo dejé de complacerlos. Veamos la cuarta mente, la mente corrompida. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros.
Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y aún su conciencia están corrompidas. Déjenme darle el significado del término corrompido. El término corrompido abarca la idea de algo manchado, violado o deshonrado. La Biblia no nos provee muchos detalles sobre la mente corrompida, solo la menciona en una escritura donde establece que una persona pura no puede tener una mente de esta categoría. ¿Qué es una mente corrompida? Aquí viene el profesor. De acuerdo al diccionario enciclopédico Universo, la palabra corromper nos da la idea de alterar, pudrir, pervertir, viciar, seducir y dañar. Así que su mente está alterada, podrida, pervertida, viciada, seducida y dañada. Ahora, si tomamos la palabra en el contexto que Pablo la usó en Tito 1:15, tenemos que admitir que hay cristianos con una mente corrompida. Pablo los exhorta a que sean sanos en la fe, para que no tengan ese tipo de mente. Este grupo de personas han permitido que su mente y su conciencia sean pervertidas y viciadas por el sistema de este mundo. Podemos decir que ha habido una seducción demoníaca que ha dañado su mente. Este tipo de personas, aunque puede que se llamen ser cristianos, Tito 1:16 dice, con sus hechos lo niegan, siendo abominables, siendo rebeldes y reprobados en toda buena obra. Una mente corrompida ha sido seducida por Satanás y pervierte y daña todo lo que piensa. Es la gente que siempre son maliciosos, siempre son bien maliciosos. Podemos decir que la persona que tiene esta mente es impura, porque siempre está juzgando de acuerdo a su condición. Para los puros, todo es puro. Esta persona siempre está viendo impureza y malas intenciones en todo el mundo. Ellos tienen el don de discernimiento, pero es un don de averiguación en otros cristianos, porque ellos están juzgando a los otros exactamente de acuerdo a su condición, y la condición de ellos los capacita para verla en todo el mundo, y no siempre es cierto. Es muchas veces una reflexión de lo que tú eres, que no lo tiene el otro. Es esta corrupción mental lo que hace que la persona se convierta en un cínico o incrédulo. Son buenos miembros de iglesia, les gustan los institutos bíblicos, los 4 años, para después decir, yo fui 4 años, nadie tiene nada que enseñarme. La raíz de una mente corrompida es una conciencia corrompida. La conciencia es la voz del espíritu del hombre y es la que acusa o aprueba nuestra conducta, siempre y cuando que esté limpia. Tiene que estar limpia. Si dañamos la conciencia, ignorando una y otra vez la voz de Dios, puede llegar el momento cuando ella no nos traiga convicción de nuestra conducta equivocada. Usted se acostumbra ya a eso. Es la misma forma que yo estoy acostumbrado al picante, porque lo he comido desde pequeñito. Wow. Así que en un sentido mi lengua está cauterizada por el picante. Ahora, es por eso que si queremos tener una mente pura, debemos obedecer a la conciencia y permitir que la sangre de Cristo limpie la conciencia de obras muertas. Cualquier obra muerta que no sea limpiada por la sangre y el Espíritu Santo traerá corrupción tanto a nuestra conciencia como a nuestra mente. Eso explica el comportamiento de llamados cristianos que no sienten ningún tipo de convicción, aun cuando están en rebeldía al Señor. El resultado de este tipo de personas es que terminan siendo reprobados por Dios. ¿Sabe lo que es alguien reprobado? Que no pasó el curso, tiene que repetirlo. O sea, fracasaron en su servicio a Dios. Yo no quiero ser reprobado. Aleluya. Alguien dice aleluya.
y veamos el último estado de la mente, el más importante, porque es el que nosotros debemos ser, la mente espiritual. Romanos 8, 5 y 6. Porque aquellos que viven de acuerdo a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que viven de acuerdo al Espíritu, en las cosas del Espíritu. De acuerdo con el Espíritu, de acuerdo al Espíritu de Dios que está en ti, el de Jesús. Porque el tener una mente carnal es muerte, pero el tener una mente espiritual es vida y paz. Ustedes saben que yo tengo vida y paz. ¿Por qué? Porque uno ha desarrollado una mente, ha tenido que bregar con todos los otros estados de la mente, viviendo esta vida espiritual. Es la voluntad de Dios que todo cristiano opere con una mente espiritual para poder agradar a Dios. Dijimos anteriormente que si continuamos con una mente carnal no podemos agradar a Dios. Yo creo que es muy importante para los hijos de Dios el poder agradar a su Padre. Todo padre se siente satisfecho y feliz cuando sus hijos tratan de agradarle. La Biblia habla de dos grupos de personas que no agradan a Dios. Hechos 11:6, los que no viven por fe. Romanos 8:8, los que piensan en las cosas de la carne. Esos son los dos grupos que no agradan. Si no vives por fe, no lo agradas. Si piensas en las cosas de la carne, no puedes agradar a Dios. Si unimos estos dos pensamientos, llegamos a la conclusión que sin una mente espiritual nunca podremos vivir por fe. ¿Te das cuenta de cuán importante es tener una mente espiritual? Donde tú dependes de la mente de Cristo que está en ti. Y tú puedes decir con Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pues cuando el Espíritu de Cristo es real en ti, en ese Espíritu está la mente de Cristo. Y ya tú te identificas con su mente. Ahora, podemos decir que una mente espiritual es una mente controlada por el Espíritu Santo. Este control no es directo, porque primero nuestra mente tiene que estar sometida a nuestro espíritu nacido de Cristo o de nuevo. Dentro de cada creyente, muy importante que entiendan esto ahora, dentro de cada creyente hay una competencia por el control de nuestra mente. Cada día hay una batalla y es por el control de mi alma. Cada día tengo que pelear y cada día sé que puedo ganar. Por un lado, el cuerpo quiere que la mente piense lo que él quiere, lo que él desea y lo que le conviene, en la lucha entre el cuerpo y el espíritu. Y por otro lado, el espíritu renovado, donde reside la vida de Jesús, quiere tomar el control de tus pensamientos para que nos podamos poner en armonía con el Creador y hacer su voluntad. Cada cristiano tiene que tomar una decisión tarde o temprano, si va a vivir de acuerdo a la carne o de acuerdo al espíritu. Porque hay gente que mueren prematuramente, viven de acuerdo a la carne. Porque hay gente que siempre están enfermos, viven de acuerdo a la carne. Porque hay gente que están en pobreza, viven de acuerdo a la carne. Porque hay gente que no acaban de despegar, viven de acuerdo a la carne. Y una decisión que tú haces, o de acuerdo al espíritu, es una decisión lo que determina tu progreso y madurez espiritual. Tú decides ser espiritual y tú decides tu madurez espiritual. Cuando dice, ¿cómo está? Ahí como Dios quiere. Mentira, tú no estás como Dios quiere. Tú estás como tú actúas. Son todas esas excusas baratas que hemos usado. Son consignas religiosas que no han cambiado a nadie. No, tú no andas como tú quieres, como Dios quiere. Tú tienes que andar como tú decides obedecer a Dios. Porque ya tú sabes lo que Dios quiere. O sea, tú sabes lo que Dios quiere, lo que contribuye a la santidad. Dios es quien produce en mí el querer como el hacer. Que es lo que Dios quiere, que yo sea hecho conforme a la imagen de quién, de su Hijo. Wow. Eso se llama. Eso es lo que va a determinar tu progreso y madurez espiritual. Tú tienes que trabajar tu propia salvación. Yo no puedo trabajártela, querido. Yo te puedo llevar al río, pero si eres un caballo rebelde no te quieres tomar el agua.
y hay mucha agua y el agua está fresca y yo te llevé. Yo te puedo predicar esto cada día y yo puedo venir y bueno, y yo vengo preparado y yo estoy ya desde las 4 de la mañana buscando a Dios para bendecir a todo el mundo. Pero si tú no vienes con el corazón abierto y no vienes decidido, vas a perder tu tiempo. Y yo no quiero que tú pierdas tu tiempo. Yo quiero despertar en ti un deseo de tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la mente espiritual. Wow. Cada cristiano tiene que tomar una decisión si va a vivir de acuerdo a la carne o de acuerdo al espíritu. Es esta decisión lo que determinará tu progreso y madurez espiritual. La mente espiritual será el resultado directo de tu tomar una sabia decisión de poner todo tu empeño, tu dedicación y energías en las cosas del espíritu. No viene ni por una imposición de manos, viene por una disciplina. Cada día muero. Gloria a Dios. Solo así disfrutarás de una vida abundante, llena de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo tengo esa vida, yo vivo esa vida. ¿Cómo puedo llegar a tener una mente espiritual? Ese será el tema del próximo capítulo. En el nombre de Jesús. Amén. Levantemos la mano al cielo. Haga conmigo esta oración y diga: Espíritu Santo, dame oídos para oír, corazón para entender, voluntad para obedecer lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro Padre para bendecirnos, para hacernos crecer, para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Yo recibo la palabra con fe y con mansedumbre. Yo renuncio a toda tiniebla en mi mente. Yo renuncio a toda perversión mental, a toda carnalidad. Yo recibo la mente del Espíritu, del Cristo de la gloria que vive en mí, y por medio de Él voy a producir el fruto del Espíritu. Gracias, Padre, porque tú me has hablado en el nombre de Jesús. Amén.